muchos, pero si hay un club de barrio, es el de que va a hablar Augusto Dorado. Fernando, sabes que hoy es el aniversario de la Fundación Formal, en realidad, justamente un club de barrio que en los últimos años se hizo como bastante conocido por su presencia en las redes sociales, ¿no? Vamos a hablar de Sacachispas. Para ser más exactos, en realidad hay que decir que es un club que no tiene una fecha precisa de fundación, sino que más bien surgió por una combinación de producciones culturales que exceden lo deportivo y como que le fueron prefigurando, para decirlo de alguna manera, ¿no? En primer lugar, en los años 40, bueno, la revista El Gráfico era uno de los medios de mayor alcance masivo en todo el país. Sus páginas estaban nutridas por grandes periodistas que hicieron la escuela, ¿no? Incluso crearon una especie de literatura deportiva, no solamente por las crónicas de los eventos, sino también porque como que echaban a volar la imaginación, a veces escribiendo relatos y aventuras de ficción basados en el deporte. Bueno, era el caso de un gran renombrado periodista como fue el uruguayo Ricardo Lorenzo, alias Borocotó, que era el padre del Borocotó que conocimos después, ¿no? Bueno, él en la década del 40 tenía un espacio, una columna que se llamaba Apiladas, donde apareció una serie de relatos bautizada El Diario de Come Uñas, ¿no? Que era el personaje de un pibito de familia obrera que era un crack jugando a la pelota y que con sus amigos de barrio conformaba un equipo que se llamaba Sacachispas, justamente, ¿no? Bueno, el furor de esa sección del Gráfico fue tal que pasaron dos cosas en simultáneo. Por un lado, bueno, Aldo Vázquez, que era un futbolista juvenil de River, tenía 17 años en ese tiempo, vivía en Pompeya y se propuso armar un equipo de infantiles que él iba a dirigir para competir en los famosos torneos Evita, ¿no? De aquel año, claro. Estamos hablando de 1948. Arma un gran equipo con la ayuda de una gloria de River que fue Carlos Peuchele, que era el técnico en ese tiempo. Y bueno, le recomienda a pibe, va y anota un equipo. Y cuando a la hora de anotar en los torneos dice, se acuerda de este equipo de ficción y le pongo Sacachispas. Y ahí fue Sacachispas a jugar. Y por otro lado, el periodista Borocotó escribió un libreto para una película que finalmente iba a dirigir nada menos que Armando Bo, ¿no? Y bueno, esa película estaba basada en la historia de Come Uñas y su equipo Sacachispas. Bueno, la película finalmente, cuando se estrenó, emblemático, Armando Bo, ¿no? Pareja de Isabel Sarlo y director de Isabel Sarlo durante mucho tiempo, ¿no? Sarlo Beatriz. Sarlo Beatriz. No sabemos, quizás salió con Beatriz también, con Betty. Sí, pero se hizo famoso, hizo otras películas, pero famoso por eso. Pero la película también iba a ser un furor, finalmente fue Pelota de Trapo, un gran filme del cine nacional. Tienes razón. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que los Sacachispas de Pompeya, el equipo, hicieron un torneo bárbaro. Y en el torneo Evita llegaron a una final de zona y en el momento que justo la película se estrenaba. ¿Qué pasó? Cuando Perón se enteró de que iba a haber un equipo Sacachispas, él flasheó que iba a ser el de la película. Entonces dispuso primero que la final esta se juegue en River, y él fue personalmente a conocer a los pibes, ¿no? Entonces le pregunta a los pibes, ustedes son los de la película. Los pibes dicen, no, nosotros jugamos en la calle, en Pompeya. Nosotros nada que ver acá. Nada que ver. El tipo, bueno, quedó como pensando. Y entonces lo que dijo, bueno, pero ¿y cómo que juegan en la calle? Y bueno, entonces tendrían que tener una cancha. Entonces hizo a un funcionario que los acompañe después de aquel partido y le buscaron un terrenito para que se afincara en algún lugar. Y bueno, ahí eligieron Villa Soldati, ¿no? Le había caído muy simpático la historia de estos Sacachispas, ¿no? Así que a partir de ese año era un lugar donde había como un proyecto de un polo deportivo que finalmente quedó medio en la nada, quedó solo en proyecto. Muchos años fueron tierras que no tenían mucho uso y un barrio bastante humilde y popular. La inspiración en la historia craneada por Borocotó fue tan fuerte que Sacachispas, el club, eligió los colores de la camiseta que había soñado el periodista, que eran blanco y lila a rayas, ¿no? Color lila, como un violeta clarito, digamos. La verdad que era poco usual, casi no había ningún equipo de fútbol que tuviera esos colores. Pero a Borocotó se le había ocurrido porque en su Montevideo natal estaba lleno de glicinas, que es como una planta colgante con unas flores lilas hermosas. Bueno, se ve que en su barrio en ese tiempo había mucho, y por eso lo eligió, y bueno, Sacachispas replicó esos colores, ¿no? Pero recién en 1954 Sacachispas se afilió a la AFA y empezó a ir a competir en el fútbol oficial, primero en la primera D, y ya en el primer torneo que jugó, en el 54, logró el ascenso a la primera C. Así que durante muchas décadas como que osciló entre la C y la D, que serían como la cuarta y la quinta división del fútbol argentino, o sea, un club muy, muy humilde, hasta que en el 2017 vivió dos hitos Sacachispas. Primero se consagró
como el primer equipo de la C que le gana a un equipo de primera división, digamos, de la A, ¿no? En la Copa Argentina le había ganado a Arsenal de Sarandí por penales, después un empate 1-1 y bueno, digamos, fue un hito de esos batacazos del equipo chico contra el más grande, ¿no? Y ese mismo año después también salió campeón de la C y logró ascender por primera vez en su historia a la B Metropolitana, sería la tercera división, donde todavía se mantiene, que incluso en algún momento en la temporada 2022 llegaron al Nacional B, que es la segunda, o sea que en los últimos años como que levantaron mucho. Y eso de levantar bastante tuvo, creo yo, como mucho que ver en esta década con una innovación como la que empezaron como a trascender de las canchas, ¿no? Porque Sacachispas empezó a salir su plantel, sus jugadores disfrazados, ¿no? Primero, la primera vez que se les ocurrió, salieron disfrazados de superhéroes de Marvel, ¿no? Entonces, con cosas de cotillón, ¿no? Tampoco era nada muy sofisticado, pero bueno, con esas que se consiguen en los cotillones de Marvel, ¿no? Después con personajes de La Casa de Papel, después formando, en vez de la clásica formación para la foto, haciendo una pirámide humana. Entonces todo eso fue como llamando cada vez más la atención, que a la vez iba acompañado con un manejo de las redes sociales que es realmente admirable, sobre todo en Twitter, ¿no? Donde se genera mucha conversación. Sí, ustedes no le ganan ni a Sacachispa y Sacachispa te contestaba. Claro, porque ellos venían, digamos, era como el equipo emblema del más chiquito de todos, ¿no? Y bueno, entonces medio que ellos jugaban con eso. Y lo interesante es que ante cada, digamos, cuestión de la realidad que daba para postear algo, aparecía algo ingenioso de Sacachispas, lo que fue ganándose la simpatía de todo el mundo virtual, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando Messi peligró su contrato y terminó yéndose del Barcelona, ellos le sacaron un posteo diciéndole que estaban abiertos a contratarlo, etcétera. Y una muy interesante fue cuando salieron con guardapolvos blancos en defensa de la educación pública. Así que bueno, en el día de su aniversario valía la pena contar algo de la particular historia de este club de barrio que pasó de las páginas de una revista y del cine a conquistar las redes sociales. Gracias a vos que nos escuchás.